Ahora sí, ahora sí. Dios les bendiga a todos este día miércoles 7 de febrero del 2024. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, les guarde a cada uno. Doy gracias, Señor, por la vida y la salud que me concede y por estar acá después de un día ajetreado de trabajo, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, Dios les guarde y les proteja a cada uno de ustedes. Bien, vamos a ir a la palabra en esta oportunidad. Y yo quiero empezar con una pregunta que me lo hice el día domingo en la noche cuando estaba empezando a preparar el mensaje. Y yo quiero empezar con esta pregunta. Y esa pregunta va a ser el texto que voy a decir. Y esta pregunta es, ¿estás siendo un imitador o un espectador? ¿Qué pregunta más difícil de responder? ¿Estás siendo un imitador o estás siendo un espectador? Y en relación a esto, vamos a ir al libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en este caso el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí va a estar el mensaje de hoy. Así que si lo han encontrado, y los que no lo han encontrado lo pueden buscar con calma. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Así que nos ponemos de pie, con reverencia y con respeto a nuestro Señor. ¿Ya? Vamos a orar, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: andad como hijos de luz, dice el título. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Le damos la gloria al Señor. Destaqué estos dos versículos porque estos versículos son importantes al tema de la pregunta que me hacía yo. Y si lo leemos en la versión NTV, en la NTV dice, por lo tanto, o sea, Efesios 5, 1, 12, la NTV dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Versículo 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Por qué empecé con esta pregunta? Porque esta es una pregunta muy difícil de responder. Entonces, puedo decir como introducción que hoy nuestra vida está enlazada en lo siguiente. En la manera en que los seres humanos, como nosotros, aprendemos nuestras formas, costumbres, que en este caso quiere decir cultura, tradiciones, vocabulario, pensamientos, es por medio de la imitación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es imitación? Es actuar de modo igual o semejante a otra persona. ¿Ya? Pero esto no ocurre únicamente cuando somos niños, los que pasamos la edad de niños, sino que conforme crecemos, vamos creciendo, imitamos a nuestros profesores, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las parejas y cualquier otra persona con quien tengamos contacto. Copiamos expresiones, manera de hablar, de responder, opiniones. De esa manera hacemos las imitaciones. En la vida hoy muchos quieren imitar a cantantes que están de moda, los cantantes chilenos que están de moda, algunos lo conocen, muchos que les gusta el fútbol, en este caso yo, y a los que les gusta el fútbol muchos quieren imitar a jugadores que han tenido trayectoria mundial. Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, algunos por Arturo Vidal. Muchos quieren imitar a jugadores que han pasado por varios equipos. Muchos quieren imitar a jugadores como del Manchester City, por ejemplo, Erling Haaland. Muchos quieren ser como él. Quieren seguirlo, quieren imitarlo, quieren seguir su ejemplo. Es un ejemplo que
uno puede dar. Es un pensamiento lógico. Cuando pasamos tiempo con alguien, empezamos a copiar y a parecernos a esa persona, a igualarnos a esa persona, a querer imitarlo, a querer ser igual, parecidos, sin dejar de perder nuestra propia identidad, nuestro propio yo. Sí que es cierto que imitamos a quienes nos rodean. Y yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. Una pregunta principal que me la cuestioné el día domingo. Yo decía, ¿qué pregunta puedo hacer? Y yo decía entre mí esta pregunta. ¿Y nosotros a quién imitamos? ¿Y nosotros a quién imitamos? ¿A quién te pareces cada día más a tu forma de ser? ¿A quién te pareces? ¿Te estás pareciendo más a Dios? ¿Estás imitando más a Dios o estás imitando algún personaje del secular? Probablemente la respuesta sería la persona que admiras o que más tiempo pasas con él. La Biblia nos muestra, en cambio, a quién deberíamos imitar. ¿Y a quién deberíamos imitar? A Dios. Un niño siempre quiere ser como su padre, ¿cierto? Los que somos hijos, por ejemplo, como yo, como muchos que están acá, quieren ser como su padre. Lo ven como un héroe, como un superhéroe, intentan imitarlo. Pero mi pregunta es, ¿intentamos imitar a nuestro Padre Celestial? ¿Lo estamos haciendo al 100%? No creo que al 100%. Quizá al 50, 60%. Porque vamos a tener errores como todos. Vamos a tener yayitas, vamos a tener caídas como todos, tropiezos. Pero lo intentamos quizá imitar un 60%. Pero ¿qué nos enseña Pablo? Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos. ¿Pero qué le enseña a la iglesia de Éfeso? Él le enseña que del mismo modo en que Jesucristo se sacrificó a sí mismo por nosotros, o sea, vale decir, en la cruz, que hizo el tremendo sacrificio por morir por nosotros. Morir en esa cruz para pagar por nuestras vidas y resucitar el tercer día. Todos nosotros debemos caminar también en el amor de Dios. Y en este caso le dice a la iglesia de Éfeso que debían ser imitadores de Dios, debían ser seguidores de Dios como hijos amados. Y Pablo dice aquí, andad en qué, en amor, le dice. Con cariño, con amor, con respeto, como también Cristo nos amó. Así le recalcaba a Pablo. Pablo le recalcaba que Cristo los amaba mal. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso le recalcaba a Pablo. Le recalcaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Ofrenda y el sacrificio a Dios en olor fragante, en olor grato, en olor puro, agradable. Esta es una lección muy importante para nosotros como cristianos. Y yo quiero relacionar algunos versículos hasta ahora y quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios 11. Versículo 1. Que dice lo siguiente. Dice, sed imitadores de mí, le decía Pablo a la iglesia de Corinto, así como yo de Cristo. Le decía Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia muy desordenada, le decía que debían imitarlo a él, así como él de Cristo. Debían imitar a Cristo. Eso le decía Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y hay otra cosa que debemos hacer. Y 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, dice algo muy importante y que me llamó mucho la atención, que lo leí varias veces el día domingo, la noche, cuando estaba haciendo el tema. Dice, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Ay, aquí nos caemos todos. El que dice, si yo digo permanecer en él, debo andar como Cristo anduvo. Debo seguir sus pisadas. Debo seguir imitar al maestro. Debo caminar como el maestro. No caminar a mi conveniencia, no imitar a mi conveniencia, sino que caminar de acuerdo a las pisadas del maestro. Y eso es lo que nos cuesta a muchos. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, cada uno de nosotros fuimos llamados, cada uno de nosotros fuimos comisionados, porque también Cristo padeció por nosotros, murió por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos el ejemplo de seguir, de imitarlo a Él, para que sigamos sus pisadas. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. ¿De que te vas a caer? Te vas a caer. Primera de Pedro 1:10 dice... a ver, espera un poquito. 1:16, perdón. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo, dice Jesucristo, soy santo. Debemos ser santos, andar en santidad. Otra de las formas de imitar es andar en santidad. Y que muchas veces cuesta mucho. ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? Nadie dijo que esto era fácil. Hay que caminar por espinas muy dolorosas. Seguir al maestro. Mateo 16:24, y este es un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Mateo 16:24 dice lo siguiente. En este caso Jesús le estaba hablando en una parábola, y en Mateo 16:24 Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso dice Mateo 16:24, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en este caso Jesucristo hablando, niéguese a sí mismo, a todas las cosas del mundo, y tomar la cruz y seguir. Cuesta mucho, sí. Pero, de acuerdo a todos estos versículos que hemos visto, de acuerdo a toda esta historia, de acuerdo a toda esta predicación, me quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera o de qué forma podemos ser imitadores de Cristo y no ser espectadores? ¿De qué manera? Hay varias formas. Y una de las formas que estuve viendo por aquí y viendo ahí, jugando un poco, una de las formas que deberíamos hacer, hay varios puntos. ¿De qué forma tú puedes ser imitador? Y una es tu testimonio. Tu testimonio tiene que reflejar, mi testimonio tiene que reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Una de las formas es nuestro testimonio. Si nuestro testimonio no refleja en el lugar donde estamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no nos sirve de nada. ¿Por qué la gente no quiere llegar a los caminos de Dios? Por nuestro testimonio. Por eso la gente no quiere llegar. No quiere llegar porque nuestro testimonio muchas veces queda muy mal parado. Y es un punto muy importante y tenemos que mejorarlo. Nuestro testimonio tiene que ser de un hijo de Dios, de un imitador de Cristo. Tiene que ser. Al 100%, sí. ¿Va a costar? Sí. Otra forma también siendo amables con los demás. Siendo generosos, siendo amables, siendo respetuosos. Siendo compasivos con nuestros vecinos, siendo amables con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra gente de nuestro alrededor, con los que jugamos a la pelota muchas veces, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades.
Eh, Otra virtud también es la paciencia. Y aquí donde muchas veces nos cuesta a todos. Nos cuesta ser pacientes, nos cuesta mucho. Siendo humildes. La humildad es algo que tenemos que tener en nosotros. No creernos más que el otro. No creernos más, no creernos el que la sabemos toda, porque si nos creemos el que la sabemos toda, nos estamos vanagloriando nosotros mismos. Siendo humildes. Y este punto es muy importante. Otra forma de imitar es haciendo la voluntad de Dios. Es esperando el tiempo de Él. Haciendo su voluntad, no mi voluntad. Porque si yo hago mi voluntad y no la del maestro, lamentablemente nos vamos a caer. Vamos a tener consecuencias, por hermano. Vamos a tener consecuencias. Si no hacemos la voluntad de Él y hacemos nuestra propia voluntad, vamos a tener consecuencias. Y es lo que cuesta. Y otra cosa que muchas veces nos cuesta a todos también, otra de las formas que tenemos que hacer siendo imitadores también, teniendo tiempo de oración. Lectura de la palabra, es ahí donde nos cuesta mucho. Y me incluyo yo. Muchas veces le damos tiempo a otras cosas. Yo a veces igual me pasa muchas veces, le damos tiempo a otras cosas, a estar ahí tirado en el sillón con el perro, con el gato. Y me pasa muchas veces. Y muchas veces no leemos la palabra. Leemos el primer versículo de la Biblia y nos da sueño. Nos pasa a muchos, a todos. En nuestras relaciones también podemos ser imitadores, en nuestras relaciones. También con nuestras redes sociales. Los que tienen Facebook, los que tienen Instagram, los que tienen WhatsApp. En nuestras redes sociales. Siendo de testimonio también, siendo imitadores, lo podemos hacer en nuestras redes sociales. Utilizando un vocabulario adecuado para el Señor. Muchas veces nuestro vocabulario deja mucho que decir y tenemos que mejorarlo. Y otro punto, que este es un punto muy importante que tenemos que tener como cristianos, en el respeto a la autoridad. Aquí donde tenemos que respetar a nuestra autoridad. En tu trabajo tú tienes una autoridad, tú tienes un jefe. Te caiga bien el jefe, no te caiga bien el jefe, tienes que respetarlo. No nos caiga bien el compañero de trabajo que no te caiga bien, tienes que respetarlo. Cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Quizás te caiga mal ese compañero de curso, ese compañero de carrera. Quizás te caiga mal ese amigo, pero tienes que respetarlo. Otra de las formas es respetando la autoridad. Quizás no te cae bien el presidente de la República, pero tienes que respetarlo. Quizás no te caiga bien el concejal, el alcalde, el consejero regional, pero es una autoridad puesta por Dios y tenemos que respetarla. Quizás no te caiga bien, pero hay que hacerlo. Cuesta mucho, pero también Dios nos manda también a orar por ellos para que puedan velar por nuestro bien, por nuestra comunidad. Otra de las formas también es respetando a los que hacen una labor tremenda, nuestros bomberos, los que trabajan en los hospitales, nuestros carabineros que se merecen todo el respeto de Chile. Respetando a nuestros carabineros se respetan. Y esa es una de las formas que tenemos que hacer, imitando a Cristo, es respetando a nuestras autoridades, nuestros carabineros, a todos los que presiden nuestra nación. Otra de las formas que también podemos imitar a Cristo, y quiero que los hijos pongan atención porque esto es y yo me incluyo también, es respetando a nuestros padres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Aunque yo tenga 32 años, yo tengo que respetar a mi mamá. Yo tengo que respetarla. Exactamente. Yo tengo que respetarla aunque tenga 32 años. Aunque quizá el hijo tenga 55 años y el papá tenga 78, tengo que respetarlo igual. Porque cuesta mucho. Porque ¿qué es lo que pasa ahora en la actualidad? Muchas veces, ahora ya los hijos, ya no se le puede, ya los papás ahora, antes, y lo sé por mi mamá, porque mi mamá siempre nos contó, antes los papás se respetaban, los padres se respetaban, antes se respetaban. Ahora
¿Usted cree que ya se ve eso? Ya no se ve eso mucho. Ya los hijos ya no se les puede pegar, pero lamentablemente ahora, pero la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que respetar, que los hijos tienen que respetar a sus papás. Esa es una de las formas que tienen que hacer los hijos. Les guste o no les guste a los hijos, tienen que respetar a sus padres, porque son autoridades puestas por Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer también, que una de las cosas que a mí me gusta, es respetando a los animales. Muchos tenemos perros, tenemos gatos, lo incluyo yo porque tengo 4 gatas con Camila, me incluyo. Y tenemos que respetar a nuestros animales. ¿Es verdad? Respetar a nuestros animales. Porque son criaturas que tenemos que... Gracias, pastora. Siendo fieles a Dios, también es una de las formas que podemos imitar siendo fieles a Dios. Y otra de las formas también asistiendo a la iglesia. Y me cuesta mucho, y yo lo digo porque a veces me cuesta mucho. Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. También buscando más de Dios. Quizá en el camino, cuando anda en bicicleta, cuando uno viaja a Puerto. Tenemos que buscar de Dios. Se pueden nombrar varias cosas, pero son como las más importantes. Y yo quiero terminar con esta pregunta. Si queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que empezar por nosotros mismos. No seamos meros espectadores, no seamos los que estemos en la banca. No seamos los que estemos ahí parados aquí, vengamos a la iglesia y soy cristiano y acá en la iglesia y afuera somos otra cosa. Seamos imitadores no solamente dentro de estas 4 paredes que vemos acá. No solamente cuando vengamos el día domingo, cuando vengamos el miércoles, cuando los que estamos en los cuerpos, los jóvenes, los voluntarios, el Dorcas, no seamos solamente imitadores acá. Porque acá, claro, aquí nos vemos bonitos, nos vemos hermosos, nos vemos bacán. Pero creemos que la sabemos todas. Pero ser un imitador de Cristo es mostrar al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es mostrar a Cristo al compañero de trabajo. Es mostrar a Cristo al jefe, a los que te rodean, a los compañeros de universidad, a los pasajeros cuando se va en la micro o en el colectivo. Es mostrar a Cristo en todo lugar. Ser un imitador de Cristo es sacrificarnos es el sacrificio que Cristo hizo en nosotros y tenemos que mostrarlo. Dios nos puso en un lugar, Dios a unos lo puso en una empresa, en una fábrica, a algunos los puso en una ferretería, en mi caso Dios me puso ahí en un supermercado, a muchos Dios lo puso en algunos negocios, en algún almacén, pero tenemos que mostrar a Cristo, tenemos que imitar a Cristo. Más que imitar a cantantes, más que imitar a personajes del fútbol, mejor imitemos a Cristo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Más que venir a la iglesia, es mostrar con tu testimonio, con tus actos, con tu comportamiento, lo que Cristo ha hecho en mí, lo que Cristo ha hecho en ti, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Si no imitamos a Cristo y no lo mostramos al mundo, lamentablemente el mundo nos va a comer vivo y van a ver otra cosa distinta en nosotros. Y tenemos que hacerlo. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Pero depende de nosotros. Así que Dios les bendiga. Les dejo esta pregunta. ¿Está siendo un imitador o está siendo un espectador?
Formúlense esta pregunta. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le voy a pedir a un joven, Daniel, hermano Daniel, le voy a pedir que ores por la palabra. Que Dios te bendiga.